Tutorial del suéter maravilloso, tejido en crochet de una forma espectacular que no vas a poder creer. Con escote en V, todo en una sola pieza, sin costuras, sin cicatrices, acá te muestro. Usé unos puntos divinos que te van a encantar. Las mangas se tejen directamente del rectángulo principal de forma tubular, terminaciones prolijas, así que quédate que te cuento y te enseño todo. Acá tengo el molde principal del suéter, que es un rectángulo que está tejido de forma transversal. Es tanto la delantera como la espalda. Todo eso abarca este rectángulo que lo vamos a tejer todo entero, ¿sí? Entonces, todo el largo abarca tanto la espalda como la delantera. Y está tejido en esta dirección hacia donde estoy dibujando las flechas, de lado a lado. Acá termina, ¿bien? Acá lo voy a dar vuelta para que se vea la forma original del tejido, que es así. Pero, como está tejido de forma transversal, te voy a contar todas las medidas que tenés que tener en cuenta para tejerlo para quien quieras. Acá voy a marcar primero la mitad, ¿sí?, del suéter. Ahí sería a la altura de los hombros para definir bien la delantera, que sería esta parte de acá abajo, y la parte de arriba es la espalda. Cuando tengamos lista esta pieza, lo que hacemos es doblarla, unirla por los laterales y levantar las mangas. Vamos con las medidas principales. Por un lado tenemos que tener en cuenta el ancho deseado de suéter, ¿sí? Tanto de la delantera como de la espalda es lo mismo, es todo en la misma pieza. Y también el largo que queremos, que en este caso tenemos que sumar los largos de la delantera y la espalda y tejer todo junto. El ancho, ¿sí?, del suéter en realidad es el largo del tejido. Equivale a la cantidad de vueltas que vamos a tejer, ¿sí? Porque lo estamos haciendo de forma transversal. Bien, el ancho es igual al largo del tejido. Ahí lo voy a girar para que se vea bien en el sentido del tejido que el ancho es en realidad el largo de lo que vamos a tejer, ¿sí? Ahora pasamos a la otra medida importante, que es el ancho del tejido, que equivale al largo del suéter. Acá estoy marcando el alto hasta el escote. Este es todo el escote, la apertura, y después el alto de escote de la parte de la espalda, ¿sí? Ahí lo vuelvo a girar para que se vea bien en el sentido del suéter, que con esta división que hice generamos un lado izquierdo, un lado derecho, y en la mitad es donde vamos a generar esa apertura de escote. Entonces, para saber esta medida, que es el largo total, que abarca tanto la espalda como la delantera, el largo de ambos es la sumatoria del ancho del tejido, ¿sí? Y esto que estoy marcando acá sería la cadena de inicio, ¿sí?, de este lado. Entonces, para saber bien la medida y la cantidad de puntos, primero tenemos que definir el largo del suéter. Voy con un ejemplo para que se entienda bien. Primero, para un talle medium de adulto, ¿sí?, más o menos como para mí, quisiera tejerme de un ancho de 50 centímetros, ¿sí?, que es bastante holgado. Me gusta así oversize, entonces el ancho lo quiero de 50 centímetros y el largo, ¿sí?, desde el hombro hasta la cintura, lo quiero de 60 centímetros, ¿sí?, larguito. Entonces, una vez que definimos las medidas, vamos a volcarlas al molde. Primero con el ancho, ¿sí?, lo voy a dividir a la mitad, entonces primero tengo que tejer unos 25 centímetros, ¿sí?, hasta la mitad, ¿sí?, y después otros 25 centímetros. Eso abarca todo el ancho del suéter, que sería el largo del tejido. Primero tejo 25 centímetros, hago la apertura y después tejo los otros 25 centímetros. Vamos con el largo total, ¿sí?, que equivale a todo esto que estoy marcando acá.
Si yo lo quiero de 60 centímetros de largo del hombro a cintura, entonces este lado tiene que medir 120 centímetros, ¿sí? Porque equivale al largo total, ¿sí? Tanto de delantera como de espalda. Tengo que tejerlo todo en la misma pieza de forma transversal. Lo vuelvo a repetir para que se entienda. Y acá también tenemos que tener en cuenta las medidas del escote. Para mí me parece ideal un escote de 12 centímetros, entonces el alto hasta el escote lo voy a hacer de 48 centímetros, ¿sí? Ya me lo voy anotando para cuando llegue el momento de hacer esa división, saber bien cuántos puntos tengo que dejar, pero en centímetros. Y lo mismo para la parte de la espalda. El escote de atrás lo voy a realizar un poco más pequeño, de 8 centímetros, y después acá me quedan por tejer unos 52 centímetros. Todo esto lo vamos a pasar a puntos, pero cuando ya estemos con el tejido listo en mano en esa parte. Bien, ahora por el momento no tenemos idea cuántos puntos son. Lo vemos en el momento. Vamos con el largo del suéter. Si yo lo quiero tejer de 120 centímetros, ¿cuántos puntos necesito? Esto lo vamos a calcular de una forma muy sencilla con una regla de 3 simple a partir de una muestra. Yo voy a usar el mismo suéter, ¿sí? Voy a medir 10 centímetros con este centímetro, ahí lo voy a colocar y ahí donde tengo los 10 centímetros cuento la cantidad de puntos y son unos 13 puntos. Entonces, ya sé que en 10 centímetros de este punto que utilicé, tenemos 13 puntos. Ahora, quiero calcular cuántos puntos son 120 centímetros. Entonces tengo que hacer esta cuenta. 120 por 13 dividido 10. Y eso me da un total de 156 puntos de comienzo del rectángulo principal del suéter. Ahora, si querés calcular para otras medidas, como por ejemplo para 100 centímetros, para 60, haces la misma multiplicación, 100 por 13 dividido 10, 60 por 13 dividido 10, y es lo mismo. Con respecto a la cantidad de vueltas que tenemos que tejer, yo prefiero ir midiendo sobre la marcha directamente en el tejido y no hacer cuentas de reglas de 3 para las vueltas porque es menos exacto. Ahora pasamos a las mangas y las medidas que necesitamos, ¿sí? Primero necesitamos el alto hasta la sisa, ¿sí? Que eso es esto de acá abajo, y también el alto de sisa. Entonces, en el molde voy a marcar ahí, ¿sí? Lo que sería el alto de sisa en la parte de adelante y lo mismo en la parte de atrás, ¿sí? A modo de orientación, no es exacto, ¿sí? Pero para que se vea bien. Y esto que me queda acá sería el contorno de sisa o el contorno de manga, es lo mismo, que abarca tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Y para un talle M de adulto, el alto de sisa tendría que ser de 18-20 centímetros para una manga al cuerpo, ¿sí? Esta medida sería. Y después queda el alto hasta la sisa, que se resta del largo total. O sea que 60 menos 20 serían unos 40 centímetros hasta la sisa. Y lo mismo del lado de la espalda. 40 centímetros y el alto de sisa igual para esa parte. Y el contorno de sisa es la sumatoria de los dos altos, que son unos 40 centímetros. Pero lo que tiene de bueno esta estructura es que podés ir jugando con las medidas y las formas. Por ejemplo, acá con la manga, si la querés más angosta, tenés que disminuir el alto de sisa, y si la querés más ancha, aumentar el alto de sisa, y así sentite libre de realizar las modificaciones que vos quieras. Por ejemplo, en la manga yo acá la tejí recta, ¿sí? Pero si le querés dar forma, podés hacerle disminuciones o aumentos. Todo a gusto de cada tejedora.
Espero que se haya entendido y si no, me consultás. Ahora pasamos a la parte más linda. Yo usé hilado diamante y aguja 6 de nuestra tienda online y voy a arrancar a tejer con un nudo deslizado. Te muestro ahora cómo hacemos el tejido. Arranco con la cadena de inicio. Voy a tejer un suéter miniatura como el que mostré para que se vea bien en pantalla. Todo lo anterior fue un ejemplo. Acá tengo la cadena lista. Voy a tejer una cadena extra de altura, lazo la aguja, pico en la segunda, en la hebrita de atrás de la cadena. Entonces la giro un poquito y ahí pico, traigo, sostengo la hebra y la paso por dentro de las otras dos. Va de nuevo, lazo, pico, traigo, trabo la hebrita y la paso por dentro de las otras dos, ¿sí? Este punto tiene varios nombres, a mí me gusta llamarlo punto enano con lazada, pero también es muy conocido como media vareta deslizada. Acá terminé la primera vuelta, me queda tejer el último punto y ahora ajusto la cadenita, subo con una cadena de altura, giro el tejido y a partir de ahora hacemos el mismo punto pero canalé, picando por la hebrita de atrás del punto de base. ¿Sí? Lo mismo, lazo, pico en la hebrita de atrás, traigo y paso. Todo el rectángulo principal está tejido con este punto. Voy a seguir tejiendo y te muestro. Bien, acá estoy por terminar la segunda vuelta. Fíjate que el último punto lo hago picando normal, no canalé, para que el borde quede más prolijo. Y sigo tejiendo. Y siempre arranco a tejer la vuelta en el primer punto de base. La cadena de subida no cuenta como punto. Esto es fundamental para que quede derecho. Bien, acá ya tengo avanzado la primera mitad del ancho del suéter. Hay que contar la cantidad de vueltas para después repetirlo. Y voy a tejer la vuelta donde se genera el hueco del escote. Acá arranqué la vuelta, pero lo importante es medir bien todo para saber hasta dónde tejer. Entonces, con 1 centímetro primero voy a medir el alto hasta el escote. En la parte de la espalda, ¿sí? Que es de este lado, voy a contar la cantidad de puntos y voy a colocar un marcador, ¿sí? Ahí están los centímetros, la cantidad de puntos para el alto de la espalda hasta el escote. Coloco el marcador y ahí ya sé hasta dónde tejer. Y lo mismo en la parte de adelante y en la parte del escote. Voy a medir bien, ¿sí? Ahí ya completé el alto de la parte de adelante y lo que queda en este sector, que es el escote, no lo voy a tejer en puntos, sino en cadenitas, ¿sí? La cantidad de puntos que quedan abajo en la parte del escote la tejo en cadenitas, la misma cantidad. Entonces, una vez que termino, lazo la aguja y voy a ir a picar al punto que tiene el marcador para continuar tejiendo la vuelta en la parte de la espalda, ¿sí? Y ahí se generó el agujero por donde vamos a pasar la cabeza. Así que voy a seguir tejiendo y terminar esta vuelta que es justo a la mitad del ancho del suéter. Bien, una vez que en la vuelta siguiente llegamos a la parte de la cadenita, vamos a tejer picando en la misma. Pero no así, sino que vamos a picar en las hebritas de atrás como hicimos en la cadena de inicio. Entonces voy a enderezar bien la cadenita, la giro y pico por las hebritas de atrás. Lo que logramos al picar de esta manera es que los bordes de ambos lados del escote queden igual, porque de la cadenita van a quedar las dos hebritas del otro lado como queda cuando tejemos este punto, ¿sí? Entonces no se va a notar que estuvimos tejiendo sobre una cadena. Acá tejo el último punto de la cadena y ahora continúo tejiendo la vuelta picando en los puntos de base que ya tenía tejidos, ¿sí? Entonces, a partir de acá
después de la vuelta de la cadena, repetimos la misma cantidad de vueltas para completar la otra mitad del suéter. Y acá ya lo tengo terminado, así queda. Viste qué fácil que es, el punto queda bien elástico, es divino. Lo voy a doblar para que se vea cómo queda el chalequito. Sí, esta es la espalda. Y ahora lo voy a dar vuelta para mostrar la parte de adelante. Mira cómo queda el escote en V. Súper. Y ahora lo que viene es la parte de las mangas, ¿sí? Acá directamente no corté hebra, voy a unir el lateral y directamente tejer la primera manga de este lado. Entonces retomo ahí, bien, voy a unir, ¿sí?, la cantidad de centímetros que quiero hasta la sisa, ¿sí? Eso es lo que había explicado al principio del video. Unimos los centímetros equivalente a la cantidad de puntos que queremos por debajo de la manga. Ok, entonces voy a picar en la hebra de adelante del primer punto y ahora en la hebra de atrás del punto del otro lado. Una vez que tengo las dos hebras en la aguja, ahí estoy sacando una pelucita, tomo hebra y la paso por dentro de todos los puntos. Va de nuevo en el siguiente, pico en la hebra de adelante, pico en la hebra de atrás y paso. Y ahí voy a ir uniendo con punto deslizado o punto enano. Este va a ser el revés del suéter, ¿sí? Del otro lado queda súper prolija la unión. De este lado queda linda, pero me gusta más cómo queda del otro lado. Entonces hasta acá ya uní todos los puntos que van debajo de la manga. Y acá en este espacio que queda, que es el alto de sisa para la manga que quiero tejer, voy a levantar los puntos para tejer la manga, pero voy a dar vuelta porque lo voy a hacer del derecho. Entonces ahí directamente hago una cadena de subida y voy a picar en los puntos de base que me quedan en ese espacio y voy a tejer un medio punto en cada uno, picando en la hebrita de atrás, ¿sí? Ahí como estoy haciendo, encanalé. Bien, entonces voy a seguir esta primera vuelta de la manga. Bien, acá estoy llegando al final, voy a tejer el último medio punto y ahora voy a cerrar la vuelta picando en la cadena de subida y hago un puntito deslizado para cerrar esta primera vuelta. Ahora subo con una cadena para pasar a la próxima y voy a picar en el primer punto de base, también por la hebrita de atrás, y voy a tejer un medio punto en cada punto de base de esta vuelta, ¿sí? Siempre en medio punto canalé, porque me encanta el dibujo que hace. Ahí estoy cerrando la vuelta, picando en la cadenita de subida y ahí hago el punto deslizado. Y así voy a continuar tejiendo la manga toda igual. Si vos le querés dar forma, podés hacerle disminuciones a la altura del codo o también, si la querés ampliar, le podés realizar aumentos para que quede una manga más ancha. Acá yo la terminé, yo la tejí recta y ahora voy a realizarle el cierre perfecto. Después del último punto voy a cortar la hebra. ¿Sí? Esta vuelta no la cerré todavía porque lo voy a hacer de esta manera. Tiro de la hebra para cerrar el punto y ahora voy a enhebrar una agujita de coser y la voy a pasar por el primer punto, así, la paso. Y ahora la paso por arriba del último punto, ¿sí? Entrando entre las dos hebritas del punto. Ahí, perdón, estoy tapando, pero entre las dos hebritas, la de adelante y la de atrás, ahí y paso. Y entonces ahí queda disimulado el cierre y ahora del revés le voy a realizar un remate. ¿Qué hago? Pico en un puntito, dejo un rulito y me meto por dentro del rulito y ajusto. Y ahora escondo la hebrita que me sobra pasándola por los puntos del revés. Varias veces, así se pierde y no se sale nunca. Así en zigzag
voy y entonces me voy a la vuelta de al lado y vuelvo por la vuelta de al lado. Ahí terminé, corto el excedente y listo, la primera manga. Así queda, fíjate que prolijo. Y ahora vamos por la segunda. Por el otro lado vamos primero a unir los puntos de abajo de la manga. Voy a dar vuelta al suéter para hacerlo del revés como el otro lado. Igual tiene que ser, así queda la unión también del revés, de este lado también. Entonces ahí lo estoy acomodando, voy a enfrentar, hago un nudo deslizado en el aire para unir la hebra al tejido. Directamente voy a ir a picar en el primer punto de este lado, solo por la hebrita de adelante. Ahí, ahora voy al punto del otro lado y pico por la hebrita de atrás, que ahí me está costando encontrarla. Ahí la encontré, es esta, entonces ahí paso y tejo el primer punto deslizado de unión. Voy a seguir igual hasta unir la misma cantidad de puntos que uní del otro lateral, ¿sí? Entonces tenemos que contar bien. Si es que nos guiamos por centímetros en el primer lado, entonces en este lado hacemos exactamente lo mismo. Bien, ahí completé, voy a darlo vuelta, saco la aguja, sostengo el punto y lo doy vuelta para del derecho tejer la segunda manga. Igual que hice con la primera. Mira qué linda que queda la unión del derecho, así de prolija. Y ahora retomo para tejer la manga. Dejo la misma cantidad de puntos para el contorno de sisa, hago una cadena de subida y comienzo a tejer en medio punto canalé. Y segunda manga terminada, le voy a hacer también el cierre perfecto en la última vuelta para que quede prolijo como en la otra manga. Acá rapidito se lo hago. Y ahora pasamos a la terminación del escote. Voy a unir la hebra con un nudo deslizado en la aguja, ahí. Entonces voy a situarme en la espalda y ahí voy a picar acá en este punto, justo en el del vértice. Ahí voy a picar y voy a tejer un medio punto. Y ahí ya puedo continuar tejiendo una vueltita en medio punto para darle una terminación. Voy a seguir todo acá hasta llegar a la otra punta. Acá llegué, entonces voy a tejer un medio punto, el último de este lado, y directamente voy a acomodar así el tejido para que no quede ningún hueco. Voy a ir a picar al otro lado, ¿sí? Al otro lado del escote. Voy a picar, ahí me estoy fijando bien dónde picar para que no quede agujero. Pico en 2 hebritas y tejo un medio punto bien ajustadito, pegadito al último medio punto del otro lado del escote. Y ahí continúo tejiendo en medio punto canalé. Mira, ahí quedó prolijito. Y voy a seguir en medio punto hasta llegar al comienzo de esta vuelta de terminación. Acá ya terminé, voy a cortar la hebra y le voy a hacer también el cierre perfecto tirando de la misma. Como hice con las mangas, voy a enhebrar la agujita
Y entonces voy a picar en el primer punto, ahí, ajusto bien, ¿sí? Ahí ajusto y ahora me meto por adentro, o sea, desde arriba por dentro del último medio punto. Ajusto y ahí quedó. Le hago un remate por atrás y escondo bien la hebra para que no se pierda y no se note. Y acá te muestro cómo me quedó, mirá qué toque final le da esa vueltita y ahora voy a hacer lo mismo pero del borde inferior. Voy a unir la hebra con un nudo deslizado y voy a picar en un lateral, ¿sí? En una de las hebritas del borde, ¿sí? Del punto de borde, ahí pico en la hebrita y tejo un medio punto directo. Y ahora voy a tejer un medio punto por cada punto de borde, ¿sí? O sea, un medio punto por vuelta que tejimos en el rectángulo. Así queda. Entonces voy a picar en estas hebritas que se presentan bien en el bordecito. Le voy a dar toda la vuelta. Si querés le podés dar un par de vueltas si te quedó corto el suéter, si le querés hacer otro punto más. Ahí llegué a la parte de la unión, entonces la voy a saltear y directamente voy a continuar tejiendo del otro lado, ¿sí? Del lado que sería la espalda o la delantera. Bueno, y acá ya terminé la vuelta. Lo mismo, corto la hebra y le hago el cierre perfecto para disimular, como ya te mostré antes. Vos si querés podés hacerle una terminación de otro punto, un punto picot, en algún punto que ya enseñé en otro tutorial gratuito. Podés ir a ver todos los que tenemos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram. Hay un montón de videos, de tutoriales gratis de un montón de proyectos donde podés ver, sacar puntos, otros bordes, un montón de ideas que compartimos para inspirar y donde podés buscar inspiración para tus proyectos. Así que seguinos en Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube y acá le estoy haciendo un remate que es súper importante para asegurar bien todo. Yo le tejí esta vuelta como para nivelar bien la unión de los bordes en la parte inferior, pero la verdad es que también quedaba súper prolijo, así que podés hacerla o no. Acá mira cómo voy a esconder la hebra en la espiga del punto. Voy pasando la aguja por una de las hebritas de la espiga en varias vueltas. Y así es otra forma de esconder colitas con este punto. Y acá ya lo tengo terminado al suéter maravilloso. Espero que te haya gustado y que lo tejas en el hilado que más te guste de nuestra tienda online. Te espero en el próximo proyecto.